Mi hijo y yo fuimos a un restaurante elegante a celebrar el cumpleaños. Pero pillé a mi marido, que acababa de excusarse diciendo que tenía mucho trabajo, saliendo con su amante. Nunca había puesto un pie dentro del Le Serene, ese tipo de restaurante junto al agua donde los pulcros suelos de mármol reflejaban cálidas arañas y el perfil de Manhattan brillaba como una promesa silenciosa a través de las paredes de cristal. Pero esta noche no se trataba de mí. Se trataba de Ethan, mi dulce hijo de 7 años, con los ojos bien abiertos, que se había pasado el día entero practicando cómo apagar las velas sin escupir sobre el pastel. Había ahorrado durante meses, reuniendo cada dólar extra para que mi hijo tuviera un recuerdo de cumpleaños que nunca olvidaría. Y cuando él sonrió al camarero que traía un pequeño pastel de chocolate hacia nuestra mesa, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo bien. «Mamá, ¿crees que papá llamará pronto?», susurró Ethan, torciendo el borde de su servilleta. Mi sonrisa vaciló ligeramente. «Quizás, cariño. Está ocupado esta noche». «Ocupado». Esa fue la palabra que David me había enviado por mensaje de texto antes, lanzada descuidadamente como una piedrecita en un pozo profundo. Sin disculpas, sin explicación, sin feliz cumpleaños, hijo. Aparté el dolor. «Vamos», dije suavemente. «Pide un deseo». Ethan cerró los ojos. Un aliento, un destello de esperanza. Las velas se apagaron y las puertas del restaurante se abrieron. Levanté la vista automáticamente, luego me congelé. David Evans entró, alto, sereno, con el abrigo a medida que le compré la Navidad pasada. Pero no fue el abrigo lo que me detuvo el corazón. Fue la mujer del brazo. Joven, deslumbrante, riendo suavemente mientras David posaba su mano en la parte baja de su espalda como si le perteneciera. La sala no se quedó en silencio, pero yo sí. Mi pulso repicaba en mis oídos mientras David guiaba a la mujer hacia una mesa a no más de 20 pies de donde yo estaba sentada. Ethan se giró, con los ojos muy abiertos, la confusión ya formándose en su carita. «Mamá, ese parece papá». Se me hizo un nudo en la garganta cuando David finalmente levantó la vista y nuestras miradas chocaron a través del brillante comedor. Y fue entonces cuando todo dentro de mí comenzó a romperse. Grace Evans nunca se había imaginado a sí misma cruzando las puertas de un lugar como Le Serene. Para la mayoría de la gente en Manhattan, era solo otro restaurante de lujo sobre el agua con una vista de postal del horizonte. Pero para mí, se sentía como entrar en otro mundo. Un mundo al que nunca pertenecí, uno que solía admirar solo a través de fotos brillantes en Instagram o portadas de revistas lustrosas mientras doblaba la ropa por la noche. Pero esta noche no pensaba en elegancia ni en precios. Esta noche era el 7º cumpleaños de Ethan, y quería que él se sintiera especial, incluso si tenía que rascar hasta el último ahorro que había logrado esconder de los ojos controladores de David. Recordaba contar propinas a medianoche, transfiriendo $20 cada vez a una pequeña cuenta de ahorros a mi nombre de soltera. Recordaba saltarme almuerzos en el trabajo, eligiendo café instantáneo en lugar de mi Starbucks habitual solo para estirar cada dólar un poco más. Recordaba haberle dicho a Ethan semanas antes, «Este año, cariño, haremos algo inolvidable». Su cara se había iluminado, y desde ese momento, supe que tenía que hacerlo realidad, sin importar lo difícil que fuera. Al entrar en el restaurante esa tarde, sentí que me sudaban las palmas. La anfitriona me recibió con una sonrisa pulcra, del tipo que solía reservar para clientes de alto perfil e influencers que reservaban mesas con vistas con meses de antelación. Alisé el vestido de segunda mano que había planchado 3 veces para que pareciera nuevo. Intenté ignorar lo fuera de lugar que me sentía entre perlas, trajes a medida y el suave tintineo de copas de cristal. Pero cuando Ethan jadeó ante la vista, «Mamá, parece que toda la ciudad está brillando». Toda inseguridad se desvaneció. «Esto es para ti», susurré. «Te lo mereces». No le dije que nunca me habían llevado a un restaurante así de niña. No le dije que me había prometido que él nunca sentiría la misma insignificancia que yo una vez llevé. No le dije lo mucho que había trabajado para que él se sintiera celebrado, incluso si su padre lo había olvidado. Por un breve momento, todo se sintió perfecto, como si el mundo se hubiera detenido solo para darle alegría a Ethan. Me permití creer que la noche se quedaría así. No tenía idea de que la tormenta ya venía hacia mí.
Hubo un tiempo en que David Evans no era un extraño para su propia familia. Antes de las noches largas, antes de los viajes inexplicables a Midtown, antes del frío silencio que lentamente llenó nuestro hogar, una vez había sido el hombre con el que pensé que envejecería. En los primeros años de nuestro matrimonio, David solía esperarme fuera del trabajo con cajas de comida para llevar y esa sonrisa de chico que no podía resistir. Solía llevar a Ethan sobre sus hombros por Central Park, señalando cometas y fingiendo que podía atraparlas. Solía decir cosas como, vamos a darle a Ethan el tipo de infancia que nunca tuvimos. Y yo le creí. Pero en algún momento del camino, la ambición devoró todo lo gentil dentro de él. Comenzó pequeño, una cena perdida, una promesa olvidada, un cambio en su tono cada vez que le preguntaba por qué llegaba tarde de nuevo. Luego vino el nuevo guardarropa, la elegante colonia que no reconocía. La forma en que comenzó a guardar su teléfono como si contuviera secretos nacionales. Intenté justificar las señales, diciéndome que estaba estresado, sobrecargado, exhausto. Pero en el fondo sentía el lento desenlace del hombre con el que me casé. Comenzó a criticar todo. Cómo preparaba los almuerzos de Ethan, cómo doblaba la ropa, cómo yo no entendía la presión de ser el sostén de la familia. Y absorbí cada golpe en silencio, como suele hacerlo una mujer cansada, hasta que ya no recordaba el sonido de mi propia risa. Lo que más dolía no era la negligencia. Eran las reescrituras. David tenía una manera de torcer las historias hasta que yo cuestionaba mi propia memoria. Si preguntaba por qué no llegó a casa hasta las 2 de la madrugada, él espetaba, disfrutas acusándome. Si mencionaba que Ethan lo extrañaba, suspiraba dramáticamente, estoy trabajando para esta familia. Lo estoy haciendo todo por ustedes dos. Pero la verdad era más simple, más fría, y estaba sentada ahora mismo en una mesa frente a mí en Le Serene. David no estaba trabajando hasta tarde. No estaba abrumado. No estaba cansado. Se había ido mucho antes de que yo me diera cuenta de que había estado viviendo con un fantasma. Un fantasma que todavía exigía que yo fingiera que nuestra familia estaba completa. Y mientras lo veía reír suavemente ante el susurro de Tiffany, sentí algo que no había sentido en años. No tristeza, no celos, sino un despertar. Esta noche, la verdad se negaba a permanecer enterrada. Ethan Evans siempre había sido el tipo de niño que creía que el mundo era más amable de lo que realmente era. A los 7 años, todavía pensaba que cada promesa rota tenía una buena razón detrás. Que todo adulto eventualmente decía la verdad, y que su padre, sin importar cuántas veces no se presentara, lo amaba de maneras que simplemente no sabía expresar. Deseaba poder proteger esa inocencia para siempre. Esa mañana, Ethan se despertó antes del amanecer, sacudiéndome suavemente el hombro. «Mamá, ya es la hora de mi cumpleaños», susurró, con los ojos brillantes de anticipación. Sonreí entre sueños. «Ya ha sido tu cumpleaños durante 7 horas». Él se rió, corriendo a llenar su pequeña mochila con tesoros que pensó que podría necesitar. Un astronauta de Lego, un dibujo arrugado que hizo de nuestra familia, y el cochecito azul de Matchbox que David le compró hace 2 años, el último regalo de su padre que no fue una ocurrencia tardía. En el desayuno, Ethan practicó soplar una sola vela clavada en una tortita. ¿Crees que papá vendrá esta noche?, preguntó entre bocados. Hice una pausa. No quería mentir, pero no podía aplastarlo. Creo que tu papá sabe que hoy es importante, lo cual era técnicamente cierto. David debería haberlo sabido. El resto del día, Ethan siguió mirando el reloj, contando las horas hasta la cena. Se negó a que yo llevara su bolsa de regalos, insistiendo, papá también querrá ver lo que le hice. Para cuando llegamos a Le Serene, Ethan prácticamente saltaba de emoción. La vista, la música suave, los elegantes manteles. Todo le parecía mágico. Pegó la nariz al cristal, mirando el horizonte. Parece que todos los edificios están celebrando conmigo, dijo. Deseaba que la noche hubiera terminado allí mismo, con esa sonrisa. Pero cuando Ethan se giró y vio a David entrar con Tiffany, algo dentro de él cambió. Sus hombros se encogieron, sus ojos se apagaron. La confusión se extendió por su rostro como una sombra. «Mamá». Su voz se quebró de una manera que nunca había oído antes.
Era el sonido de la inocencia comenzando a fracturarse. Y mientras Ethan me agarraba el brazo, entendí una cosa con dolorosa claridad. Esta noche, no solo estaba presenciando el final de un matrimonio. Estaba viendo cómo el pequeño corazón de mi hijo se rompía por primera vez. David Evans no solo había olvidado el cumpleaños de Ethan. Lo había borrado completamente de su mente, como si fuera una cita trivial que podía posponer. Para mí, el momento en que esa verdad se asentó fue horas antes del SRN, cuando mi teléfono vibró con el mensaje que había estado temiendo. Llego tarde. Gran presentación mañana. No me esperes despierta. No. Feliz cumpleaños, hijo. No. Dile a Ethan que lo amo. Nada. Miré la pantalla brillante, entumecida. Escribí 2 veces, borré ambos borradores y finalmente no envié nada. No tenía sentido. David había tomado una decisión, y no éramos nosotros. Sostuve el teléfono con fuerza, tratando de respirar. Me había prometido no llorar hoy, no en el día de Ethan. Cuando Ethan preguntó, ¿papá también está emocionado? Forcé una sonrisa que sentí que podría romperse. Cariño, tu papá, tiene muchas cosas que hacer, pero sabe que tiene suerte de tenerte. Una media verdad, un pequeño escudo para un niño que todavía adoraba a su padre. Pero la verdad me golpeó en oleadas. Recordé a Ethan guardándole a David el último trozo de pizza, por si papá vuelve a casa. Recordé la forma en que Ethan sostenía sus dibujos en la puerta, esperando que David entrara en el momento adecuado. Recordé todas las promesas que David hizo y olvidó como si fueran gotas de lluvia resbalando por un parabrisas. Para cuando Ethan y yo llegamos al SRN, había aceptado con una tranquila angustia que David no vendría. Había ensayado una docena de explicaciones suaves para Ethan. Había preparado mi corazón para absorber su decepción. Lo que no había preparado era el cruel giro de la realidad. No esperaba que David entrara por las puertas del mismo restaurante que elegí con otra mujer del brazo. No esperaba que Ethan lo presenciara. No esperaba que el universo tomara la única noche que intenté salvar y la destrozara. Porque olvidar el cumpleaños era una herida. Entrar en el mismo restaurante con su amante la misma noche en que intentaba proteger el corazón de nuestro hijo era otra cosa completamente distinta. No era negligencia. No era estrés. No era un error. Era una traición con una sincronización perfecta. Del tipo que no era accidental. Del tipo que deja cicatrices. Para Grace Evans, Le Serene se sintió como pisar otro planeta. Uno que había admirado desde la distancia pero nunca se había atrevido a entrar. El suave jazz que flotaba por la sala, el brillo de la luz de las velas rebotando en las copas de cristal, el suave tintineo de la cubertería. Era el tipo de mundo al que la gente como yo no era invitada. Pero esta noche, no estaba aquí para encajar. Estaba aquí para darle a Ethan un recuerdo intacto por la decepción. La anfitriona nos llevó a una mesa junto a la ventana, el tipo de mesa normalmente reservada para aniversarios, compromisos, o gente que vestía la confianza como un traje a medida. Yo solo llevaba un vestido de segunda mano y esperanza. Pero cuando vi los ojos de Ethan abrirse de par en par ante la impresionante vista de Manhattan, brillando contra el río, sentí algo cálido florecer en mi pecho. Mamá, este lugar es como una película, susurró Ethan, acercándose al cristal. Sonreí. Entonces esta noche, tú eres la estrella. Pedí el favorito de Ethan, pasta con mantequilla y pollo a la parrilla. Algo simple, seguro, familiar. No estaba segura de si le gustaría alguno de los platos más elegantes. Y no quería que esta noche tuviera ni un solo paso en falso. El camarero regresó con pan caliente, sirvió agua con gas en vasos altos y habló con Ethan como si fuera un joven caballero. Ethan se sentó más erguido, orgulloso. Por un momento, fue perfecto, tranquilo, dorado, algo frágil, pero hermoso. Me permití respirar. Miré alrededor de la sala, notando detalles que nunca pensé que vería de cerca. Una pareja celebrando un aniversario con champán. Una familia vestida con elegantes ropas de noche. Ejecutivos de negocios murmurando sobre contratos. No encajaba en ninguno de estos mundos.
Pero de alguna manera, estar aquí por Ethan me hacía sentir que pertenecía de todos modos. Ethan balanceó sus pequeñas piernas bajo la mesa. Mamá, ¿crees que a papá le gustaría este lugar? Dudé. Odiaba mentir, pero odiaba más herirlo. Creo que él querría que lo disfrutaras, dije suavemente. Ethan asintió, aceptando la respuesta con la inocencia que solo los niños tienen. La pasta llegó humeante. La risa de Ethan llenó el aire, y finalmente dejé que mis hombros se relajaran. Quizás, solo quizás, la noche aún podría ser hermosa. Pero la belleza es frágil. Y justo cuando Ethan levantó su tenedor para el primer bocado, la puerta se abrió detrás de nosotros, y el destino entró, con el rostro de David Evans. En el momento en que la puerta del SRN se abrió, sentí un extraño escalofrío recorrer mi columna vertebral, como si mi cuerpo percibiera el desastre antes que mis ojos. Levanté la vista casualmente, esperando otra pareja o una reserva tardía. En cambio, el universo eligió la crueldad. David Evans cruzó la entrada como la estrella de una vida que ya no compartía con nosotros. No estaba apurado, estresado o exhausto como afirmaba en su mensaje horas antes. Se veía compuesto, confiado, casi radiante bajo el dorado brillo de la araña. Pero lo que me congeló no fue él. Fue ella. Tiffany Green. Una mujer tan deslumbrante sin esfuerzo que se sentía injusto. Pelo largo y oscuro cayendo sobre un vestido de satén, una sonrisa lo suficientemente practicada como para parecer natural, y una mano cómodamente entrelazada en el brazo que una vez perteneció a mi mundo. La mano de David descansaba en la espalda de Tiffany con una familiaridad que me atravesó como una cuchilla. Por un momento, el tiempo perdió su ritmo. El tintineo de las copas, la música de jazz, las conversaciones murmuradas, todo se difuminó detrás del estruendo en mis oídos. Mi mente buscaba explicaciones. ¿Una cena de trabajo? ¿Un cliente? ¿Un error? Pero luego Tiffany se inclinó, riendo de algo que David le susurró, sus dedos rozando su pecho. No, esto no era trabajo. Esto no era accidental. Esto era traición, vestida de satén y confianza, entrando directamente en la cena de cumpleaños de mi hijo. Ethan los vio después. Su pequeña mano se congeló en el aire, el tenedor colgando. Su sonrisa se desvaneció, la confusión nublando sus ojos. Mamá, ese es papá, susurró, con la voz temblorosa. Se me cortó la respiración. David finalmente levantó la vista, y en el instante en que sus ojos se encontraron con los míos, toda su expresión cambió. La facilidad se evaporó, su mandíbula se tensó, su postura se bloqueó. Fue la reacción de un hombre atrapado en una mentira de la que no podía salir. Tiffany siguió su mirada, su sonrisa desvaneciéndose al verme, luego a Ethan, luego la única vela de cumpleaños que aún se derretía en el pastel. Un destello de algo, sorpresa, culpa, irritación, cruzó su rostro. Me levanté lentamente, con las palmas entumecidas. Ethan se agarró a mi manga, desesperado por respuestas que yo aún no sabía cómo dar. Al otro lado de la sala, David dio un paso atrás involuntario, porque en ese único momento devastador, la vida que construyó sobre secretos finalmente chocó con la familia que abandonó. No recordaba haberme levantado. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo asimilara, impulsada por algo crudo e instintivo. La necesidad de proteger a mi hijo del desastre que se desarrollaba ante nosotros. Al otro lado del comedor, David se puso rígido como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible por su columna vertebral. La mano de Tiffany se deslizó de su brazo, la confusión o el fastidio parpadeando en su rostro perfectamente maquillado. Mi voz tembló al hablar, no por miedo, sino por una angustia demasiado pesada para ocultar. David, ¿qué haces aquí? Él parpadeó una, dos veces, como hacen los mentirosos cuando buscan desesperadamente la mentira más limpia. ¿Qué haces tú aquí? Respondió, con un tono cortante y defensivo. ¿Me estás siguiendo ahora? Se me cortó la respiración. La audacia se sintió como una bofetada. Olvidaste el cumpleaños de tu hijo, dije, tratando de no quebrarme frente a extraños. Traje a Ethan aquí porque dijiste que trabajabas hasta tarde. Ethan se pegó más a mí, sus pequeños dedos agarrando mi vestido. Papá, susurró.
¿Por qué estás con ella? David tragó con dificultad, mirando a su alrededor como si calculara su estrategia de salida. Las miradas de las mesas cercanas ya habían comenzado a volverse hacia nosotros. Clientes adinerados, ejecutivos, parejas, todos sintiendo el drama desbordarse en su impoluto ambiente de comedor. Tiffany dio un paso adelante, intentando una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. David, quizás deberíamos. Mantente al margen, espetó David en voz baja, aunque no lo suficientemente. La temperatura de la sala pareció cambiar. Mi corazón se retorció, pero algo dentro de mí se estabilizó. No, dije suavemente. Ella es parte de esto, aparentemente. La expresión de Tiffany se tensó. El fastidio ahora reemplazaba la confusión. No sabía que él tenía planes con su familia esta noche, dijo, aunque su tono sugería que lamentaba haber dicho incluso eso. Casi me reí, no de humor, sino de incredulidad. Planes, un cumpleaños, un niño esperando con un regalo hecho a mano. David se frotó la cara, exasperado. Este no es el lugar, Grace. Pero es el lugar que tú elegiste, respondí, con la voz quebrada, pero decidida. Por primera vez, Tiffany se vio incómoda. Realmente incómoda. Se apartó ligeramente de David como si el calor de sus decisiones finalmente la estuviera alcanzando. Sentí a Ethan apoyarse en mí, su respiración inestable. En ese momento, con las arañas brillando arriba, la traición desvelándose a mi lado, y mi hijo temblando a mi lado, algo poderoso se asentó dentro de Grace Evans. No rabia, no venganza, claridad. Este era el momento en que dejé de proteger las mentiras de David y comencé a proteger mi propia vida. Justo cuando sentí que mis rodillas amenazaban con flaquear, una sombra se movió de una mesa cercana, tranquila, deliberada y extrañamente familiar. Me giré sobresaltada mientras un hombre alto con un traje de carbón se acercaba con la confianza tranquila de alguien acostumbrado a entrar en el caos y calmarlo con su sola presencia. El Dr. Daniel Clark. No lo había visto en más de un año. No desde el chequeo de asma de Ethan en la clínica comunitaria donde Daniel a veces hacía voluntariado. Recordé su tono amable, la forma en que le hablaba a Ethan con más paciencia de la que la mayoría de los médicos lograban. Nunca esperé que apareciera en un lugar como Le Serene o que caminara directamente hacia mí. Grace, dijo suavemente, la preocupación se colaba en su voz. ¿Está todo bien? David se puso rígido al instante. ¿Quién eres tú? Daniel ni siquiera lo miró. Su atención permaneció en mí y luego en Ethan, que estaba medio escondido detrás de mí, con la cara pálida y confundida. Abrí la boca, pero mi voz vaciló. Yo no sé. Daniel se movió ligeramente, colocándose a mi lado en un sutil gesto de apoyo. No invasivo, no presuntuoso, pero firme. Su sola presencia pareció estabilizar el aire a mi alrededor. David se burló. Este es un asunto privado. Daniel finalmente se volvió hacia él, con la postura tranquila pero inflexible. Usted trajo su asunto privado a un lugar público, dijo con calma. Y su hijo está claramente angustiado. Tiffany parpadeó, sorprendida. No estaba acostumbrada a ser desafiada en salas como esta. Mire, realmente no queremos problemas. Nadie quiere problemas, respondió Daniel, con voz amable pero firme. Pero un niño está sufriendo. Eso tiene prioridad. Algo parpadeó en el rostro de David. Defensiva, vergüenza, quizás incluso miedo de cómo se veía esto para los clientes adinerados que nos rodeaban. Ethan me tiró de la manga. Mamá, podemos ir a casa. La silenciosa súplica casi me rompe. Daniel se inclinó ligeramente hacia mí. Si lo deseas, dijo. Puedo acompañarlos a la salida a ambos, solo para darles un momento para respirar. David dio un paso adelante, la ira destellando. Ella no necesita tu ayuda. Inhalé lentamente, el tipo de aliento que alguien toma cuando elige un futuro diferente. Por primera vez esa noche, miré a David directamente a los ojos, firme y sin miedo. Sí, la necesito, dije. Y también nuestro hijo. Un silencio cayó sobre las mesas cercanas porque en ese momento, ya no estaba sola.
No recordaba el camino de la mesa a la salida. Solo recordaba la pequeña mano de Ethan agarrando la mía, temblorosa de confusión, y la reconfortante presencia del Dr. Daniel Clark caminando un cuidadoso medio paso detrás de nosotros, lo suficientemente cerca para proteger, lo suficientemente lejos para respetar mi espacio. Afuera, el fresco aire nocturno me besó la cara, agudo y aleccionador. El puente de Brooklyn brillaba sobre el agua, su reflejo temblaba como mi corazón. Ethan sorbió, secándose la mejilla con el dorso de la manga. «Mamá, ¿hice algo mal? Por eso papá no quiso sentarse con nosotros». La pregunta me golpeó más fuerte que cualquier cosa que David hubiera dicho dentro de ese restaurante. Me arrodillé, ahuecando las mejillas de Ethan. «No, cariño. No hiciste nada malo. Nada de esto es por ti». Pero papá parecía enojado, susurró Ethan. Y tenía el brazo alrededor de esa señora. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería protegerlo de esta realidad, protegerlo de la crueldad de los fracasos adultos. Pero la verdad había entrado directamente en nuestra noche, con tacones y lápiz labial. Antes de que pudiera responder, Daniel se agachó a nuestro lado, con su voz suave. «Ethan. A veces los adultos cometen errores tan grandes que olvidan a las personas que más los aman. Pero eso no es tu culpa». Ethan parpadeó, absorbiendo las palabras como un niño tratando de entender la angustia por primera vez. Miré a Daniel, realmente lo miré, tranquilo, firme, amable. Había entrado en el caos sin dudarlo, no por ego, sino por instinto. No conocía los detalles, pero de alguna manera entendía todo lo que importaba. «Gracias», susurré. «No me debes las gracias», respondió suavemente. «Simplemente mereces no pasar por esto sola». Antes de que pudiera responder, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. David salió furioso, con la mandíbula apretada, las manos hechas puños. «Grace, necesitamos hablar ahora». Daniel se enderezó de inmediato, su postura cambió de amable a protectora. «Este no es el momento», dijo con firmeza. «Su hijo está molesto. Déjelos en paz». La mirada de David se posó en él. «Mantente fuera de mi familia». Finalmente me puse de pie, el agotamiento se convirtió en una fuerza tranquila y temblorosa. «Tú te mantuviste fuera primero», dije. «Mucho antes de esta noche». David abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. No con Ethan mirando. No con Daniel parado entre nosotros como un muro que no podía romper. Y por primera vez, David Evans parecía inseguro del control que creía que nunca perdería. La mañana después de Les Serenes se sintió extrañamente tranquila, como si todo mi mundo contuviera la respiración. El apartamento, generalmente lleno del parloteo de Ethan, estaba en silencio. Él coloreaba distraídamente en la mesa de la cocina mientras yo le empacaba la mochila escolar con manos que no dejaban de temblar. No dormí, ni un momento. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano de David en la espalda de Tiffany. Veía la cara de Ethan desmoronarse. Oía a David acusarme como si yo fuera la que hacía algo mal. Después de dejar a Ethan en la escuela, conduje a casa en silencio hasta que la luz de la gasolina parpadeó. Entré en una gasolinera y busqué mi tarjeta de débito. Rechazada. Se me encogió el corazón. Lo intenté de nuevo. Rechazada. Confundida, abrí mi aplicación bancaria y se me escapó el aliento del pecho. David había transferido casi todo el dinero de nuestra cuenta conjunta, dejándome con $1.427. La traición en el restaurante fue emocional. Esta era de supervivencia. Con las manos temblorosas, me desplacé. Fue entonces cuando lo vi. Múltiples cargos de lujo. Habitaciones de hotel en el Langford. Reservas para cenas en restaurantes elegantes de Manhattan, recibos de joyerías, viajes en coche compartido a la 1 de la madrugada. Todo en los últimos 3 meses. Todo pagado con nuestro dinero. Me senté en mi coche, congelada mientras la verdad se cerraba sobre mí como un metal frío. David no solo me engañó. Financió su nueva vida con el dinero que yo ahorré. El dinero para los zapatos escolares de Ethan, los comestibles, el alquiler, todo.
Y como si el universo quisiera torcer más el cuchillo, apareció una notificación en la parte superior de mi pantalla. Su pago con tarjeta de crédito está atrasado. Excepto que yo nunca había perdido un pago en mi vida. Mi estómago se retorció mientras abría la cuenta. Cargos que no reconocía llenaban la factura. Ropa de diseñador, un retiro de spa de fin de semana, 2 billetes de avión en primera clase. David no solo había agotado nuestros ahorros. Había abierto secretamente una línea de crédito a mi nombre. No era negligencia. No era un accidente. Era estrategia. Un plan de salida lento y calculado que nunca vi venir. Un plan que me dejaba acorralada financieramente, emocionalmente destrozada y soportando las consecuencias de una vida que no elegí. Mientras miraba la pantalla brillante del teléfono, una verdad resonaba en mi mente con brutal claridad. David no solo era infiel. Estaba construyendo una vida sin mí, usándome como base. Y Grace Evans finalmente había descubierto la magnitud de su doble vida. Me puse de pie frente al edificio de oficinas de David en Park Avenue, sosteniendo la carpeta de extractos bancarios, cargos de tarjetas de crédito y capturas de pantalla que había impreso al amanecer. No sabía qué esperaba. Remordimiento, pánico, explicaciones. Pero necesitaba respuestas. No para el matrimonio, sino para mi supervivencia. Dentro del vestíbulo, todo se sentía demasiado pulido, demasiado frío. Paredes de cristal, mármol elegante, gente con trajes a medida corriendo a mi lado como si nada en el mundo pudiera moverlos. Me sentí dolorosamente fuera de lugar. Pero apreté la carpeta y me dirigí al ascensor. Cuando llegué al piso 17, mi corazón latía como un tambor. La asistente de David, una joven con el pelo rubio perfectamente liso, levantó la vista de su escritorio. ¿Tiene una cita? No, dije, con voz tensa. Soy su esposa. Un destello de incomodidad cruzó la expresión de la asistente. Déjeme ver si está disponible. Pero no esperé. Pasé de largo, abrí la puerta de la oficina y me congelé. Tiffany Green estaba sentada en el regazo de David. No a su lado, no frente a él, en su regazo. Sus brazos alrededor de sus hombros, sus labios rozando su mandíbula mientras le susurraba algo que lo hizo sonreír. Una sonrisa que yo no había visto en años. El sonido que hice no fue un jadeo. Fue algo más silencioso, más profundo. Como un corazón rompiéndose en tiempo real. David se enderezó de golpe. Grace, ¿qué haces aquí? Tiffany se deslizó graciosamente, alisando su falda con una sonrisa complacida que me retorció el estómago. Me dijiste que estaba exagerando, murmuró Tiffany, cruzando los brazos. Mis manos temblaron mientras levantaba la carpeta. Drenaste nuestras cuentas. Abriste crédito a mi nombre. David, ¿qué es esto? La expresión de David se endureció al instante. De sorpresa e irritación a un cálculo frío como el hielo. No deberías revisar mis finanzas, espetó. Eso es una invasión de la privacidad. Parpadeé. Nuestros ahorros conjuntos, la tarjeta de crédito que abriste bajo mi nombre, eso es una invasión de mi vida. David se puso de pie, ajustándose la corbata como si se preparara para una reunión de la junta en lugar del colapso de su matrimonio. Mira, Grace, he estado planeando las cosas de manera diferente durante meses, y necesito que dejes de montar escenas, especialmente aquí. Tiffany se apoyó en el escritorio, con los labios curvados. Quizás es hora de que lo sueltes, Grace. Algunos matrimonios simplemente expiran. Los miré fijamente. El hombre que juró protegerme y la mujer que me reemplazó sin pensarlo 2 veces. Luego David asestó el golpe final. Quiero que te vayas del apartamento a finales de semana. La habitación dio vueltas. Porque en ese momento, David no solo estaba rompiendo nuestra familia. Estaba borrando por completo mi lugar en ella. Grace Evans no recordaba haber salido de la oficina de David. En un momento, estaba mirando al hombre que juró para siempre, viéndolo expulsarme de la vida que construimos. Y al siguiente, estaba sentada en mi coche en el estacionamiento, la carpeta aún apretada en mis manos temblorosas. Mi visión se nubló, mi respiración se entrecortó.
El peso de todo. Ruina financiera, traición, humillación se estrelló sobre mí como una ola brutal que no podía atravesar. Intenté inhalar, pero el sollozo que escapó fue agudo y roto. Ethan. El único pensamiento atravesó el pánico. Mi hijo, mi responsabilidad, mi razón para seguir respirando. Presioné mi frente contra el volante y lloré de una manera que nunca antes me había permitido llorar. Desordenada, cruda, incontrolable. El tipo de dolor que solo llega cuando alguien te roba el futuro que creías tener. Cuando llegué a casa, mis ojos estaban hinchados, mi pecho apretado. Abrí la puerta del apartamento y encontré a Ethan construyendo una torre de Lego en el suelo de la sala. Su rostro se iluminó. Mamá, mira. Hice una torre de cumpleaños. Su inocencia me destrozó de nuevo, pero no podía desmoronarme, no delante de él. Así que tragué el dolor, me arrodillé a su lado y forcé una sonrisa que me dolía las mejillas. Es perfecta, cariño. Esa noche, después de que Ethan se durmiera abrazando su nuevo coche de juguete, me senté sola en la tenue cocina, rodeada de facturas impagas, alertas bancarias y el silencio vacío que David dejó atrás. Miré la pila de pruebas, la traición financiera superpuesta a la traición emocional, y me pregunté cuánto más podía perder. Luego vino el golpe final. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico de la oficina de arrendamiento. Hemos recibido una notificación de su esposo solicitando la eliminación de su nombre del contrato de arrendamiento debido a una reubicación. Por favor, confirme la fecha de salida. Mi mano voló a mi boca. David no solo me estaba expulsando emocionalmente. Estaba orquestando mi desalojo. Rápido, silencioso, calculado. El hombre que prometió protegerme ahora desmantelaba mi vida pieza por pieza. Por un largo momento, me quedé inmóvil, el mundo enmudecido a mi alrededor. Entonces algo inesperado se agitó en mi pecho. Pequeño, débil, pero real. No rabia, no desesperación. Una chispa. Un susurro dentro de mí que decía, no dejarás que te destruya. Nunca más. Todavía no era fuerza, pero era el comienzo de ella. A la mañana siguiente, salí de mi edificio de apartamentos con una pesadez que se me pegaba como ropa mojada. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía avisos de desalojo, cuentas bancarias vacías, la voz fría de David diciendo, quiero que te vayas. Necesitaba tiempo para pensar. Tiempo que no tenía. Mientras cruzaba el estacionamiento, una voz familiar me llamó suavemente, Grace. Me giré, sobresaltada, para ver al doctor Daniel Clark apoyado en su coche, con una sencilla taza de viaje de plata en la mano, de la que salía vapor. Hoy no llevaba bata de laboratorio, solo un suéter azul marino y jeans, con un aspecto más suave de lo que lo recordaba en el entorno de la clínica. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Pregunté, avergonzada por el enrojecimiento alrededor de mis ojos. Estaba preocupado, dijo llanamente. Anoche no parecía algo que nadie debiera manejar solo. Se me cortó la respiración. Nadie me había dicho algo así en años. Intenté despedirlo con una distancia educada. Estoy bien, de verdad. Pero Daniel no se lo creyó. Su mirada se posó en la carpeta que yo sostenía, la llena de pruebas de las traiciones de David. ¿Puedo? Preguntó suavemente. Dudé, luego se la entregué. Daniel leyó rápidamente pero con atención, su expresión se tensaba con cada página. Cuando terminó, dejó escapar un lento y controlado aliento. Grace, dijo en voz baja. Lo que hizo David no es solo inmoral. Es ilegal. Las palabras me golpearon como una sacudida. Ilegal. No solo cruel, sino criminal. No tengo dinero para abogados, murmuré, con la voz quebrada. Pero Daniel negó con la cabeza. No tienes que preocuparte por eso. Conozco a alguien bueno. Alguien que maneja casos exactamente como este. Lo miré fijamente. ¿Por qué haces esto por mí? Daniel me miró a los ojos con una sinceridad que me oprimió el pecho. Porque no merecías lo que pasó anoche. Porque tu hijo merece estabilidad.
Y porque a veces la vida nos da la oportunidad de ayudar a alguien en el momento exacto en que está a punto de romperse. Por primera vez en días, sentí que el peso aplastante se aliviaba. Solo un poco. Una sola lágrima rodó por mi mejilla. Pero esta vez no era de tristeza. Era de alivio. Un salvavidas apareciendo cuando creía que me estaba ahogando. Daniel me devolvió la carpeta, su voz firme. Ya no estás sola, Grace, y no lo estás perdiendo todo. No si puedo evitarlo. Grace Evans había pasado años encogiéndose para encajar en el espacio cada vez más pequeño que David le dejaba. Pero el día después de que Daniel se ofreciera a ayudar, algo dentro de mí finalmente cambió. No fue una explosión dramática, sino un encendido silencioso y constante, una chispa que prendía fuego. Comenzó con un simple acto, abrir mi armario. La mayoría de mi ropa era vieja, descolorida, elegida por comodidad más que por confianza. Pero enterrada detrás de una pila de abrigos de invierno había una blusa azul marino que compré en liquidación hace años, una que nunca usé porque David una vez dijo que era demasiado atrevida para mí. Hoy me la puse. Luego me recogí el pelo en una trenza pulcra, me puse un toque de máscara de pestañas y me miré al espejo. No vi a la mujer que salió del Serene con lágrimas en los ojos. No vi a la mujer que le suplicó a David que apareciera. Vi a otra persona formándose. Una mujer que había sido herida, pero no derrotada. Dejé a Ethan en la escuela y me dirigí directamente al edificio administrativo del hospital donde Daniel me había recomendado para una vacante a tiempo parcial. Mis manos temblaron mientras llenaba la solicitud. Mi voz tembló durante la entrevista, pero lo superé, respondiendo con honestidad, con confianza, negándome a encogerme como lo había hecho durante años. Al mediodía, recibí un correo electrónico. Felicidades, Grace. Nos encantaría tenerte en nuestro equipo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No de tristeza esta vez, sino de la sensación inusual de que algo iba bien. Aún así, los desafíos esperaban. David me envió mensajes de texto repetidamente. Estás exagerando. Necesitamos arreglar esto en silencio. No arrastres a otras personas a nuestros problemas. Pero yo no respondí. En cambio, reenvié cada mensaje al abogado que Daniel me recomendó. Al final de la tarde, reuní todos los documentos importantes que pude encontrar. Certificados de nacimiento, expedientes médicos, formularios escolares, incluso el antiguo contrato de arrendamiento del que David ahora intentaba borrarme. Hice copias, los organicé, los etiqueté con manos temblorosas pero decididas. Esa noche, mientras Ethan jugaba con su torre de Lego, me senté a la mesa del comedor, iluminada por la cálida luz de una lámpara de escritorio barata, llenando formularios legales que nunca imaginé que necesitaría. Era abrumador. Era aterrador, pero era movimiento, una dirección hacia adelante. Y cuando Ethan levantó la vista y dijo, «Mamá, hoy te ves más fuerte». Sonreí, no fingiendo esta vez. Porque por primera vez en un largo y doloroso viaje, realmente lo estaba. Mientras Grace reconstruía su vida en silencio, el mundo de David Evans comenzaba a resquebrajarse, al principio lentamente. Luego, con el sonido inconfundible de un hombre perdiendo el control que una vez creyó poseer. Comenzó en el trabajo. La mañana después del enfrentamiento en Le Serene, David entró en la oficina esperando el respeto habitual, el habitual buenos días, señor, el poder habitual que venía con su posición. Pero algo no encajaba. Su asistente no le miraba a los ojos. Los compañeros de trabajo susurraban en las esquinas, y en su escritorio había un sobremarcado, confidencial. Dentro había un aviso de recursos humanos. Hemos recibido múltiples informes sobre conducta inapropiada y mal uso de los fondos de la empresa. Se ha iniciado una investigación interna. Se le cayó el estómago a David. Sabía exactamente de dónde venían los informes. Clientes a los que había entretenido con Tiffany usando tarjetas de crédito corporativas. Viajes disfrazados de reuniones de estrategia. Estancias en hoteles archivadas como desarrollo de negocios. Golpeó el sobre su escritorio. Esto es ridículo, murmuró. Pero las paredes se estaban cerrando. Al mediodía, su gerente le pidió verlo. Necesitamos su total cooperación, David.
Las cosas no pintan bien. Las cosas se veían peor cuando Tiffany no respondió a ninguna de sus llamadas. Se había quedado en completo silencio. La mujer que creyó que lo apoyaría había desaparecido en el instante en que el brillo comenzó a desvanecerse. David le envió un mensaje de texto de nuevo. Necesitamos hablar. Un minuto después, el mensaje decía leído, pero no hubo respuesta. Apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a ser ignorado. Mientras tanto, el silencio de Grace lo carcomía. No había suplicado. No había discutido. Ni siquiera había reaccionado como él esperaba. En cambio, se había ido. Tranquila, firme, intocable. Eso lo aterrorizaba más que sus lágrimas. En casa, intentó llamar a Ethan. No hubo respuesta. Intentó llamarme a mí, directo al buzón de voz. Recorrió la sala de estar, la ira y el pánico arremolinándose. Estaba perdiendo el control de cada parte de la vida que construyó, cada ilusión que creó. Luego vino el golpe final. Su tarjeta de crédito fue rechazada cuando intentó reservar otra habitación de hotel, un hotel que había tenido la intención de usar para recuperar a Tiffany. Miró el aviso de rechazo, la rabia hirviendo. Esto no se suponía que pasara. Se suponía que tenía opciones. Se suponía que tenía poder. En cambio, en una semana de desmoronamiento, David Evans comenzó a saborear las consecuencias de su propia destrucción, y yo ni siquiera había contraatacado todavía. Tiffany Green no tenía la intención de buscarme. De hecho, pasó días evitando cualquier cosa que le recordara a David, su voz, su colonia, sus caóticos mensajes de texto pidiendo atención. Tiffany se enorgullecía de ser una mujer que no se involucraba en rupturas complicadas. Pero la verdad era simple. La vida de David se estaba quemando, y él estaba tratando de arrastrarla a las llamas con él. Así que cuando Tiffany apareció en mi edificio de apartamentos, no llevaba confianza. Llevaba culpa. Abrí la puerta lentamente, sorprendida y cautelosa, al ver a la mujer que había ayudado a destrozar mi familia parada en la entrada. ¿Qué quieres, Tiffany? Pregunté, con la voz firme pero agotada. Tiffany tragó con dificultad. No vine a pelear. Vine porque mereces saber el resto. Las cosas que David no te dijo. No respondí, pero tampoco cerré la puerta. Tiffany tomó aire. El tipo de aire que la gente toma antes de confesar algo feo. David me dijo que se estaba divorciando de ti hace meses. Dijo que eras inestable, que lo estabas arrastrando, que estabas agotando su dinero. Sus ojos se bajaron. Le creí. Mis uñas se clavaron en mi palma. Tiffany continuó, con la voz ligeramente quebrada. Me lo prometió todo, un futuro, un hogar, incluso hijos algún día. Pero comencé a notar cosas. Mentiras, dinero desaparecido, cuentas secretas. Luego descubrí que estaba pidiendo prestado a gente. Gente peligrosa. No estaba construyendo una nueva vida. Ella me miró a los ojos. Estaba huyendo de la que arruinó. Se me cortó la respiración. Pero Tiffany no había terminado. Usó tu nombre en más de una línea de crédito. Falsificó tu firma. Y esa presentación que dijo que tenía la noche del cumpleaños de Ethan. Negó con la cabeza. Se estaba reuniendo con un prestamista, alguien que lo amenazó si no pagaba sus deudas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La traición no fue solo emocional. No fue solo financiera. Fue criminal, más profunda de lo que imaginaba. Terminé las cosas, susurró Tiffany. Pero él no deja de llamar. Cree que lo ayudaré a recuperar su reputación. Cree que me quedaré en silencio. Me miró con una sinceridad inesperada. Estoy dispuesta a testificar por ti. Lo que necesites, diré la verdad. No había esperado simpatía. No había esperado honestidad, pero especialmente no había esperado las últimas palabras que Tiffany pronunció al retroceder. David Evans está a punto de perderlo todo, y él sabe que eres la única que puedes ponerlo. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba,
pero se sentía enorme cuando entré, sosteniendo la mano de Ethan y la carpeta que Daniel me había ayudado a organizar. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre nuestras cabezas, proyectando un brillo estéril sobre las mesas de madera pulida. Esto no era un juicio. No era un caso criminal. Todavía no, de todos modos. Pero era el primer paso oficial. Custodia, divulgación financiera y órdenes temporales. David ya estaba sentado, erguido en un traje caro que probablemente ya no podía pagar. No me miró, ni una sola vez. Su abogada, una mujer astuta con un blazer gris a medida, le susurró algo cuando notaron mi entrada. Pero no fui yo quien hizo que la postura de David se pusiera rígida. Fue el doctor Daniel Clark entrando detrás de mí. No se sentó a mi lado. Se sentó detrás de mí. Apoyo silencioso, presencia innegable, autoridad sin arrogancia. Lo suficiente como para hacer que la mandíbula de David se tensara. La audiencia comenzó rápidamente. El abogado de David lo presentó como un proveedor trabajador, abrumado por la presión doméstica. Luego mi abogado se puso de pie. Su señoría, tenemos pruebas de que David Evans drenó fondos conjuntos, abrió líneas de crédito a nombre de la señora Evans sin consentimiento y utilizó bienes matrimoniales para financiar una relación extramatrimonial. Un murmullo recorrió la sala. David se movió, pero no dijo nada. Luego vino el giro inesperado. La puerta se abrió y Tiffany Green entró. El rostro de David se quedó sin color. Subió al estrado, con las manos firmes a pesar de la tensión espesa. Su señoría, estoy aquí voluntariamente. David me mintió sobre su matrimonio. Usó fondos conjuntos para pagar nuestros viajes, regalos, hoteles. Falsificó la firma de Grace en 2 solicitudes de crédito. Jadeos. Un bolígrafo cayó en algún lugar. La abogada de David parpadeó rápidamente, claramente desprevenida. David finalmente estalló. Tiffany, ¿qué diablos estás haciendo? Pero Tiffany ni siquiera lo miró. Me miró a mí. Estoy diciendo la verdad. La jueza tomó notas con calma. Señor Evans, este testimonio plantea preocupaciones significativas con respecto a su integridad financiera y su idoneidad para la custodia primaria. Exhalé temblorosa. No fue un triunfo, sino una liberación. Luego la jueza se volvió hacia mí. Señora Evans, hasta que la investigación concluya, usted retendrá la custodia total temporal de su hijo. El señor Evans tendrá visitas supervisadas únicamente. David se puso de pie de un salto. Esto es una locura. Ella está manipulando a todos. Pero nadie escuchó porque en esa sala, por primera vez, mi voz tenía más peso que las mentiras de David, y su caída había comenzado oficialmente. Grace Evans no celebró la victoria judicial con vítores o triunfo. La celebró con un suspiro, un largo y tembloroso suspiro que no había tomado en años. El tipo que expande un pecho una vez aplastado por el miedo. Después de la audiencia, llevé a Ethan al pequeño parque Riverside cerca de nuestro apartamento. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con oros cálidos y púrpuras suaves. Ethan se quitó los zapatos y corrió hacia el parque infantil, riendo como si su pequeño corazón finalmente se sintiera lo suficientemente ligero como para flotar. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, me sentí segura. Me senté en un banco, con las manos en el regazo, dejando que la calma me invadiera. El peso de meses, la traición, la humillación, el pánico, lentamente aflojaron su agarre. Una voz suave interrumpió mis pensamientos. ¿Puedo acompañarte? Me giré y encontré a Daniel Clark con 2 tazas de chocolate caliente. Ni siquiera lo había notado acercarse. No tenías que hacer eso, dije suavemente. Lo sé, respondió, entregándome una. Pero quería. Vimos a Ethan escalar la pequeña pared de rocas, gritar triunfalmente y luego saludarnos con la mano. Daniel sonrió. Es resiliente, dijo. No debería tener que serlo, susurré. Ahí estaba, el dolor que aún vivía dentro de mí. Pero esta vez, no me sentí sola con él. Grace, dijo Daniel suavemente. Hoy no fue solo una victoria legal. Fue tú eligiéndote a ti misma.
Y Ethan hizo una pausa. Eso requirió coraje. Aparté la mirada, con los ojos escocidos. No me siento valiente. Por lo general, es cuando la gente lo es, murmuró. El silencio se instaló. No pesado, sino cálido, sanador. El tipo que llena las grietas en lugar de profundizarlas. Ethan regresó corriendo, sin aliento. Mamá, Daniel, venid a ver lo que construí. Nos arrastró a un pequeño fuerte que había hecho con ramas y hojas. Luego, de la nada, extendió la mano y tomó la mano de Daniel con una confianza inocente. Se me oprimió el pecho, no con miedo, sino con algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. A medida que el cielo se oscurecía, me di cuenta de algo profundo. No estaba reconstruyendo una vida de ruinas. Estaba construyendo una nueva por completo. Una donde yo tomaba las decisiones. Una donde Ethan se sentía protegido. Una donde la amabilidad estaba a mi lado cuando la crueldad se iba. Y por primera vez desde que lo perdí todo, Grace Evans finalmente pudo imaginar un futuro que no dolía pensar. 6 meses después, la ciudad se sentía diferente para Grace Evans. No porque Manhattan hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. La investigación de custodia concluyó con la mala conducta financiera de David completamente expuesta. El testimonio de Tiffany, combinado con la evidencia bancaria y las firmas falsificadas, dejó a la jueza con poca paciencia para sus excusas. David perdió su trabajo, su licencia profesional fue suspendida y la empresa presentó cargos por malversación de fondos. Para un hombre que una vez prosperó con el poder y la percepción, la caída fue brutal. Los periodistas lo contactaron. Los amigos se distanciaron. Los empleadores se negaron a tocar su currículum. Y en un giro final de justicia poética, el prestamista al que mintió emprendió acciones legales, dejando a David luchando con deudas que ya no podía ocultar detrás de mi nombre. Había construido su reino sobre mentiras, y ahora se encontraba solo entre las ruinas. Mientras tanto, mi vida floreció en silencio, de forma constante. Mi trabajo en el hospital se volvió permanente. Los compañeros de trabajo admiraban mi ética laboral. Ethan prosperaba, riendo, aprendiendo, dibujando imágenes de un hogar lleno de calidez en lugar de tensión. Pero el mayor cambio no fue en las circunstancias. Fue en mi corazón. Una noche, Ethan y yo fuimos invitados a una gala benéfica de la comunidad, el tipo de evento elegante al que una vez me sentí demasiado pequeña para entrar. Pero esta vez, no dudé. Llevaba un vestido de marfil simple pero deslumbrante. Mi cabello caía suavemente sobre mis hombros. Cuando llegué, Daniel me estaba esperando. No me miró fijamente. No jadeó. Simplemente me miró como un hombre mira algo por lo que está agradecido de que exista en el mundo. Estás hermosa, dijo en voz baja. Y me siento feliz, respondí. La verdad plena e inquebrantable. Durante toda la noche, hablamos, reímos, nos movimos con una facilidad que se sentía natural. Ethan le tiró de la mano a Daniel, mostrándole exposiciones y decoraciones, reclamándolo con la pura aceptación que solo un niño puede dar. Luego, más tarde, afuera bajo las luces de la noche, Daniel tomó aire, nervioso por primera vez desde que lo conocí. Grace, no quiero apresurar nada. No quiero reemplazar nada, pero me preocupo por ti, por Ethan. Y si alguna vez consideraras un futuro en el que yo sea parte de él, me sentiría honrado. Sentí lágrimas cálidas en mis ojos, pero no de dolor, sino de curación, de posibilidad, de la comprensión de que había sobrevivido a la tormenta y había entrado en un mundo más amable. Le tomé la mano. Me gustaría eso, susurré. Detrás de nosotros, Ethan vitoreó. Y así, Grace Evans entró en una nueva vida, amada, estable, y finalmente libre.